Hoy día vamos a ver dentro del curso de filosofía y psicología, ya vamos a ver temas que son muy interesantes y que hay que analizarlos como tal. Hoy día vamos a revisar aquí justamente algunos temas que ya se han visto y que creo que son importantes tomar en cuenta, ¿no? Veamos ahí, por favor, si ustedes ya tienen su material. En el curso de psicología vamos a ver cuál de las siguientes no es una característica de la adolescencia, muchachos. ¿Cuál sería ahí la clave? A ver, vamos a hacer crecer esto. ¿Cuál no es una característica de la adolescencia? ¿Habrá clave ahí? A ver. La E, ¿sí? Disminución de la actividad mental. Claro, ¿no? ¿Por qué? Porque en la adolescencia hay mayor actividad mental. Ahora, cuando me dicen fantasía, la C, miren la C, chicos, la fantasía se desarrolla. El adolescente tiene un pensamiento un poco fantástico en cuanto a veces a pensar primero de que es, ¿cómo lo podríamos definir? De una manera clara y contundente. Muchas veces el adolescente, ¿no? La mayoría de adolescentes tienen la idea de que cuando hablamos de la adolescencia, obviamente como tal, el adolescente tiene lo que es una fabulación personal, o sea, que nada le va a pasar, que nada le va a suceder. Entonces se siente vulnerable y asume sin mucha preocupación, riesgos innecesarios de eso, ¿no? Entonces, ahí, ¿cuál sería la clave? Lo han dicho bien ustedes, jóvenes. Enano. Enano, muy bien. Veamos ahí, la 2. Caracteriza a la adolescencia. ¿Cuál es la que caracteriza a la adolescencia, chicos? A ver, adquieren la capacidad de razonar lógicamente. Claro, están las operaciones formales, según Piaget. Muy bien, su vida afectiva es oscilante y activa, oscilante, un poco cambiante, ¿no? Tienes enamorada, tienes enamorado y después estás terminando con tu pareja, a veces hasta por tontería también. Preocupación por el futuro, preocupación por el futuro, de hecho, ¿no? ¿Qué voy a hacer en el futuro? ¿Qué voy a estudiar? Por eso el hecho mismo de estar preparándote acá en la academia con nosotros, viendo el examen de admisión a Villarreal, otros estarán ya viendo el examen de San Marcos o de la UNAC. Caramba. Se preocupa por verse bien. Claro, el adolescente, mucho la cuestión estética. ¿Cuál sería la clave acá? Enano. Muy bien, chicos. Excelente. El climaterio ocurre en la etapa. ¿En qué etapa ocurre el climaterio? La senectud. Ya, sí. ¿Será en la senectud? ¿El climaterio qué viene a ser, chicos? Claro, el climaterio es la menopausia. Entonces, ¿sería la senectud? ¿Sería la D? No, porque esto pues, ocurre en qué etapa? La adultez. Claro, ¿no? Por ahí a mamá, porque esto se da entre los 40 y 45 años. Cuidado, deja de menstruar. Ojo, ojo, eso no quita de que el anciano o la anciana en este caso, claro, ¿no? Pero la ancianidad comienza a los 65 años, chicos. Cuidado con eso. ¿Ok? Hay que tener cuidado con esas preguntas. ¿Ha quedado claro hasta acá, chicos?
Matías, ¿te quedó claro? Ok, muy bien. Veamos la pregunta número 4. Caracteriza la pubertad. ¿Qué es lo que caracteriza la pubertad? Ujú. A ver. Ujú. Vamos a ver. Claro. Cambios psicológicos. ¿Sí? ¿Serán cambios psicológicos? La pubertad es la pubescencia, cuidado. Y en la pubescencia lo que se dan son cambios sexuales secundarios. Claro, cuando hablamos de esto, estamos hablando de la menarquía y la espermarquía. Claro, es la etapa en la que aparece el vello púbico, el cambio de voz. Caramba. Ahí hay que tener cuidado, muchachos. La número 5. El anciano que durante su larga vida ha tenido... pero en la 4, obvio. ¿La 4 cuál es? Dijimos. La 4 sería la C. Muy bien. La 5. El anciano que durante su larga vida tenía una buena adaptación familiar, social y ninguna dificultad considerable, se va a mostrar... ¿Cuál sería la clave? Con buen humor, sí, ojo, con los mismos intereses anteriores, claro, pues es rutinario, generoso, optimista, ¿no? Pues adaptación familiar, ¿no? Aceptar, ¿no? La aceptación de su vida. ¿Cómo ha sido su vida? Eso es muy importante para el anciano, claro, ¿no? En la senectud se observa el siguiente problema. ¿Cuál es el siguiente problema? Viudez, puede presentarse la viudez, claro. Por ahí el abuelito falleció, la abuelita falleció. La jubilación, deja ya de trabajar, tiene que adaptarse a esa nueva... La enfermedad, la diabetes, la hipertensión arterial, eh, migraña, ¿no? Enfermedades diversas que pueden haber. Aislamiento, sí, porque prefiere aislarse en ciertos momentos, ¿no? Prefiere estar solo o sola. ¿Cuál sería la clave ahí? Todas las anteriores. Ajá, muy bien. La número 7. Habilidad que se mantiene en la ancianidad. ¿Cuál es la habilidad que se mantiene durante la ancianidad? A ver, memoria. A ver. Manipulación. Sensorial, baja notoriamente, motora también. Memoria a corto plazo, no. ¿Por qué? Porque la memoria a corto plazo es la memoria de trabajo, memoria operativa. Pero el anciano tiene una memoria remota. Claro, ¿cuál es esa memoria remota? A largo plazo. Ahí hay que tener cuidado. ¿Ven? Veamos la pregunta número 8. Etapa del desarrollo humano que comprende entre los 6 y 12 años de edad aproximadamente. ¿Cuál sería acá? ¿Beso? Ya. ¿Será beso? Cuidado. Acá la clasificación es muy diferente que en San Marcos. Claro. No, la infancia se da hasta los 3 años, pero eso se llama primera infancia. Cuidado. La segunda infancia se da entre los 3 a 6 años. Y la niñez, así como viene en Villarreal, niñez se da entre los 6 y 12 años. Ya cuando el niño ingresa a la escuela, establece relaciones de causa-efecto. Cuidado. Entonces, yo sé que en San Marcos, por ejemplo, se habla de infancia, niñez temprana, niñez intermedia y pasa adolescencia. Hay que tener cuidado ahí. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Quedó claro, chicos? ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver la pregunta 9. Dice, una característica fundamental de la pubertad es la... ¿Cuál es? Claro, mayor actividad de las glándulas de secreción interna, porque los cambios fisiológicos
Los cambios hormonales son los más comunes en esta etapa. Ojo, en la pubertad, que abarca entre los 11 a 13 años. ¿No? Entonces ahí hay que tener bastante cuidado, muchachos. Ahí la clave sería la A. Muy bien. Ensanchamiento de caderas, aumento del busto, aparición del vello corporal, cambio de voz, son características. ¿Cuál sería la 10? ¿Hay o no hay, chicos? Claro, ahí sería la C. Caracteres sexuales secundarios. ¿No? ¿Por qué? Porque obviamente esto tiene que ver con, está relacionado con la sexualidad, pero a nivel secundario, no primario. Primario podríamos hablar de la menarquía en las chicas y la espermarquía en los varones. ¿Ok? Ahí sería la C. Pero vamos a ver. Vamos a ver ahora, acá dentro del tema, nos habla de lo que es sensación, percepción y memoria. ¿Ok? Claro. Entonces, ahí vamos ahorita a revisar esto, pero me gustaría, antes de esto, entrar a filosofía. Ya, en las primeras preguntas, creo que está, a ver, vamos a ver qué pasó acá. Ya. O no, pasamos mejor a psicología. Ahorita entramos a filosofía. Momentito, vamos a ver la primera pregunta. A ver, si hablamos de sensación, percepción y memoria, chicos, dice la pregunta 11. ¿En qué parte de la corteza cerebral está localizada el sistema auditivo? ¿Dónde está localizado el sistema auditivo, chicos? A nivel de la corteza. Claro, cuidado, pero hay que estar muy atentos ahí. Claro, ahí sería el lóbulo, y le están marcando bien, lóbulo temporal. El lóbulo temporal tiene que ver con la percepción auditiva, tiene que ver con el aprendizaje y la afectividad. Ahí está el área de Wernicke. Alguien me dirá, profesor, lóbulo de Wernicke. No se le llama lóbulo de Wernicke. Cuidado. Se le llama lóbulo temporal. Cuidado con eso. Puede ser como una especie de engaño. Es igual si yo te dijera lóbulo de Broca. No, no es el lóbulo, no es el lóbulo frontal. ¿El frontal de qué se encarga? La planificación, la coordinación. El lóbulo parietal se encarga de la percepción somatosensorial. El lóbulo occipital. ¿De qué se encarga el lóbulo occipital? La visión. Muy bien, Yaneli. La percepción visual, claro que sí. O percepción, no visual, claro, obviamente, de la vista. A ver, la número 12. La brillantez, los sonidos que son forma de energía son percibidas a través de los o las, ¿qué? ¿Cuál sería la 12? A ver, ¿cuál sería la 12, chicos? Las sensaciones, ¿sí? Pero hay que tener mucho cuidado ahí. Dice, mira, los sonidos que son forma de energía que son percibidas a través de ¿qué? Las experiencias fisiológicas. No. Ahí estamos hablando de que los órganos receptores. Cuidado. Claro, ahí sería la B. Porque los órganos receptores, ¿cuáles son? La vista, el oído, el olfato, el gusto, las papilas gustativas. Claro. ¿No? Entonces, ahí hay que tener cuidado, jóvenes. Ahí la clave sería la B, bésalo. ¿Ok? La número 13. El murmullo de personas que se escucha con el silencio de la noche. ¿Nos da un ejemplo de qué? ¿Cuál sería la 13? A ver.
Claro, ahí hablamos del llamado umbral mínimo. El umbral mínimo es el umbral absoluto, cuidado. También recibe ese nombre. Claro, es la capacidad mínima requerida por el órgano sensorial para captar el estímulo. Cuidado. Es muy importante tener cuidado ahí. Veamos la pregunta 14. Si vemos la pregunta 14, está muy interesante. Miren, ahí sería umbral mínimo. El umbral máximo es aquel umbral que excede, perturba, altera al órgano receptor. ¿Ok? Es el umbral límite. El umbral diferencial es la variación mínimo máxima en la captación del estímulo. Claro. Entonces, cuando hablamos de los colores, de los sonidos, caramba. Ahí hay que tener mucho cuidado. La número 14. La sensación es un proceso fisiológico por el cual el sujeto capta las de un estímulo. Ahí hay que tener cuidado, mis jóvenes. Claro. ¿Cuál sería? Las percepciones de un estímulo. ¿Sí? Cuidado. Por el cual el sujeto capta las cualidades aisladas. Aislada. Por eso la sensación no es igual que percepción. Cuidado. Hay que tener bastante cuidado ahí, jóvenes. Voy a dejar de compartir la pantalla un momento para poder justamente a ese nivel, poder justamente comprender un poquito más sobre esto. Como profesor, por eso es importante captar ahí justamente esto de acá. Por eso, para poder aprender bien esto, es importante tomar en cuenta estos lineamientos de manera adecuada. ¿Cómo así, profesor? Vamos a ver acá por eso. Ya, ahí vamos a captar. Estemos atentos ahí para poder justamente aprender un poquito más. Veamos ahí. Porque si quieres descubrir cuál la veo. Sabemos que el cerebro registra y analiza formas, colores y estructuras, e incluso es capaz de darle un significado a todo ello. Pero, ¿cómo le hace para obtener toda esta información? Bueno, la respuesta no es tan sencilla. Primero, necesitamos saber que el cerebro requiere tener una estructura neuronal que entre información hacia él, la registre, se procese y posteriormente obtener un resultado que va desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Es aquí donde entran las sensaciones y las percepciones. Pero, espera, antes de seguir continuando, vamos a imaginarnos lo siguiente. Imagínate que vas caminando por el parque y de pronto te encuentras una estatua. La observas y al instante te haces la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si esa estatua tuviese un cerebro? Para tu suerte, volteas al suelo y te encuentras una varita mágica. La tomas y comienzas a leer las instrucciones que dicen lo siguiente. Esta varita mágica se puede utilizar para pedir un solo deseo. Después de eso, la varita quedará totalmente deshabilitada. Después de pensártelo algunos segundos, por alguna curiosa razón, decides otorgarle un cerebro a la estatua, con las mismas capacidades y las mismas conexiones neuronales al de un cerebro normal. Sacudes la varita y ¡abracabum! La estatua ahora tiene un cerebro en perfectas condiciones. Bien, llegados hasta este punto toca preguntar, ¿qué crees que pasaría con la estatua ahora que tiene un cerebro? ¿Tú crees que podría tener la capacidad de crear pensamientos iguales a los de nosotros? Bueno, dejaré la pregunta abierta mientras comenzamos con el video. Aunque parezca un poco absurdo lo anterior, es obvio que la estatua, aun contando con un cerebro humano, no puede comportarse como uno. Incluso no llegaría más allá de solo tener las capacidades, pero nada más eso. Sería como tener un procesador de una computadora.
y solamente el puro procesador. No podrías hacer nada con él por sí solo. Le faltaría, por ejemplo, una pantalla, el software, un teclado y muchísimas otras cosas más. Pero, ¿qué es lo que hace que el cerebro funcione para poder estimularse? ¿Acaso no podría interactuar con el medio ambiente? Bueno, finalmente, las conexiones del cerebro de la estatua están preparadas para recibir información, ¿no? Bien, pues es aquí donde entra el juego de las sensaciones y las percepciones. Para poder entender esto de manera sencilla, diremos que el cerebro requiere cuando mínimo dos cosas. En primer lugar, el cerebro ocupa un método de entrada del mundo exterior, algo que le haga saber cómo es el mundo. Por ejemplo, qué color tiene el mundo, cómo se escucha, acaso huele a algo, cómo es que se siente. Y eso, amigos míos, son las sensaciones. Las sensaciones es todo lo que tu cuerpo capta y recibe del exterior hacia el interior. Por ejemplo, el escuchar este video, observar la pantalla y en conclusión es todo lo que pasa por tus sentidos. Algo que la estatua ni siquiera tenía, puesto que no contaba con nada que le hiciera saber cómo era el mundo de afuera. Por ejemplo, unos ojos, oídos, nariz, gusto e incluso el tacto. En segundo lugar, para poder interactuar con el ambiente que nos rodea, es importante que el cerebro haga una interpretación de lo que está recibiendo por los sentidos. Esto con el fin de darle un sentido a lo que está llegando. De esta manera, las sensaciones entran al cuerpo y después tu cerebro se encarga de darle una interpretación a todo eso que llega. Pero, ¿para qué ocupamos que el cerebro interprete lo que llega? ¿Acaso no es suficiente con poder recibir sensaciones del exterior? Bueno, si solo pudiésemos recibir la información, seríamos como una caja de registros, en la cual llegaría la información y no mucho más que eso. La interacción sería realmente limitada y no seríamos mucho más que organismos con sensaciones, algo así como las esponjas marinas o los protozoos. Ahora que sabemos las dos cosas mínimas que se requieren para la estructuración del pensamiento humano, explicaré con lo siguiente. Al ver la siguiente imagen, tus ojos están recibiendo la luz que va desde la pantalla hasta tu córnea. Posteriormente, el nervio óptico recibe esas señales y las manda directamente hacia tu cerebro. Eso es la sensación. Después, tu cerebro hace una interpretación de eso que está recibiendo, diciendo, por ejemplo, esto es una pelota, tiene un color rojo, sirve para jugar, rodar e incluso para hacer ejercicio. Y si vamos más allá, incluso trae algún recuerdo o una experiencia con alguna pelota. Eso es precisamente la percepción, la interpretación que hace tu cerebro acerca de lo que está recibiendo. Entonces, las sensaciones y las percepciones son la materia prima del pensamiento humano. Son la base donde el cerebro agarra la información, la convierte para poder generar todo lo que conocemos, darle una estructura a todo el conocimiento y generar el lenguaje, los símbolos, los colores, las texturas y realmente todo lo que conocemos. Sin ellos sería imposible estructurar prácticamente el pensamiento, al menos como lo hacemos. Llegando hasta este punto quizá te estés preguntando, pero ¿qué pasa con otros animales? También tienen sensaciones. ¿Y cuál sería la diferencia entre el cerebro de otro animal y el cerebro humano? Bueno, esta respuesta nos da para mucho más. Y debemos de ser claros en que el cerebro humano tiene una forma muy peculiar de mezclar todo lo que recibe e integrarlo. Pero claro, esto de sencillo no tiene nada. Y nos da mucho más para explicarlo y desarrollarlo en un próximo video. Es interesante si nos damos cuenta, por eso ha quedado claro lo que justo estaba buscando explicarles, chicos. ¿Sí? Por eso, justamente la idea es tener cuidado, porque por ahí, sin querer o queriendo, podemos cometer algún equívoco. De las cualidades aisladas se encarga justamente la sensación. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a ver acá, la número 15, dice, la base anátomo-fisiológica de la sensación es la compuesta. ¿Cuál sería acá la clave? En la número 15. A ver, vamos a ver.
Claro, hay un receptor. El órgano sensorial que va a captar el estímulo es el receptor. Hay una vía aferente que son las vías nerviosas que van a llevar esto del órgano sensorial ¿a dónde? Al centro cortical. ¿Cuál sería la clave acá, chicos? Lo han dicho muy bien. Felicito al grupo porque veo que están leyendo, eso está bien. La B, bésalo. Claro que sí, muy bien. Veamos la 16. El sentir hambre o sed es un ejemplo de sensaciones o también llamadas hambre o sed. A ver. ¿Cuál sería? La 16. A ver. Claro, si yo siento hambre o sed, es una sensación que se da a nivel de los órganos internos. ¿Ok? También llamadas como propioceptivas, porque se dan al interior del organismo, no interoceptivas. Propioceptivas es porque cada uno, ahí entra ya un poco la parte subjetiva, cada uno tiene un nivel de hambre o de sed. Claro, entonces tú puedes ver hasta chicas muy delgaditas, muy finitas, y cuando almuerzan, pues, wow, madre mía, da miedo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Claro, propioceptivas, ¿no? Entonces, cada una, ¿no? Janelli, por ejemplo, ¿no? Al momento de consumir sus alimentos, no va a ser igual que Patricia o Amy, ¿no? Cada una tiene su propia forma. Ah, caramba, interesante, profesor. Hey, pero vamos a ver, el sentido del equilibrio, la 17, ¿cuál sería? También se le denomina como. A ver, si hablamos del equilibrio. Sinestésico. ¿Será sinestésico? No. Sinestésico tiene que ver con la musculatura. Los músculos, claro. ¿Ahí cuál sería? Vestibular. Cuidado, chicos. Puede ser pregunta de examen de admisión. Cuidado con esto, ¿ah? Podría ser tu pregunta en el examen de Villarreal. ¿Tú qué vas a postular? Hay que tener mucho cuidado. Ojo. Pueden parecer preguntas muy sencillas. También pueden venir preguntas. Y también puede venir una medianamente compleja. Pones y tranca. Veamos, la 18. Esta mañana usted se levantó temprano y se sintió bien. Experimenta una sensación de bienestar. Esta es una sensación. ¿Qué sensación es? Claro, ok, muy bien. Veo que están ahí atentos. A esta sensación se le llama senestésica. Ojo, ya. Cuidado ahí. Es senestésica. Sí, es cierto. Pero alguien me diga, pues, profesor, y la sensación que usted decía propioceptiva, sí, pero ojo, o también llamadas. O sea, se le puede llamar propioceptiva, pero su nombre es senestésica, porque se da, o sea, tiene que ver con la homeostasis, el equilibrio. Claro, se da a nivel interno. Cuidado. La 19. Cuando el ser humano ejecuta los siguientes actos, como caminar, sentarse o levantarse, el sensor responsable, ¿cómo se denomina? A ver. A ver. Claro, la kinestésica tiene que ver con la musculatura. Tiene que ver con la posición de nuestro cuerpo en el espacio. Interesante, profesor. Claro, sentarse, levantarse. Térmica tiene que ver con la temperatura. Sensación corporal, no se puede hablar de sensación corporal, cuidado con eso. Entonces, hay que tener cuidado ahí. Pero veamos, la 20. La causa de la ilusión subjetiva está determinada por ¿quién?
¿Cuál sería la 20, chicos? A ver. El percepto. ¿Será el percepto? La emoción del sujeto. ¿Sí? Cuando hablamos de la ilusión subjetiva, esto se da a nivel interno. Y esto tiene que ver mucho con la toma de conciencia del sujeto. La toma de conciencia, la conciencia es muy diferente en cada persona. No todos captamos o no todos percibimos la realidad de la misma manera. Tiene que ver con los estados emocionales, subjetivos, los estados de conciencia de cada persona. Entonces, por ahí hay que tener bastante cuidado, jovencitos. Claro, entonces por eso, la 20, ¿cuál sería? Casita. El proceso por el cual una persona interpreta los estímulos sensoriales, ¿cómo se le llama? A 21, 21, 21. A ver. Interpreta, capta e integra. Si es captar e integrar, ¿qué sería, chicos? Percepción. Cuidado. Percepción. Muy bien. Excelente. Muy bien. En el acto perceptivo se distinguen dos campos. Si me hablan de dos campos, la 22. ¿Cuál sería la 22, muchachos? Estímulo y respuesta. Eso está dentro de una de las leyes de la percepción. Cuidado. Hay que tener cuidado ahí, ¿eh? ¿Cuál sería la 22? ¿Sujeto y percepto? No. Estoy hablando de una ley de la percepción. ¿Cuál es esta, chicos? Figura. La figura es la forma. Y el fondo es lo que está inmerso dentro de la figura. Interesante, ¿no? Cuando vemos este diseño que seguramente lo han visto más de uno por ahí, por ejemplo, la vieja o la joven. No, ahí está, figura y fondo. Claro. Hay que tener cuidado ahí. ¿Ven? Veamos. La 23. Identifique qué elemento no guarda relación con el proceso de percibir. ¿Cuál no tiene nada que ver con esto? ¿Cuál es la 23? ¿Un estímulo determinado? ¿Sí? ¿Será eso? ¿El sujeto perceptor? A ver. ¿Qué pasó? ¿Ven? Ahí hay una pregunta que los ha hecho pensar ahí. Hay un estímulo, hay un percepto. Hay un sujeto perceptor. El sujeto que percibe. Las sensaciones. Un estímulo determina. Pero ¿qué es lo que no tiene nada que ver acá? El razonar. Porque el razonar es una función, o el razonamiento es una función ¿de quién? Del pensamiento. ¿Ok? Hay que tener cuidado ahí. Claro. Caramba. Interesante, profesor. Veamos la pregunta 24. Veamos la es una percepción vacía que consiste en captar algo donde no hay objeto alguno. ¿Qué sería esto, chicos? A ver, ¿una ilusión? No, la ilusión consiste en percibir, ojo, características, ojo, percibir el objeto y asignarle características, pero el objeto existe. Cuidado. ¿Cuál sería acá? La alucinación. ¿Qué es la alucinación? Es una falsa percepción. Cuando la persona dice percibir realidades que no existen, la persona que escucha voces, la persona que ve cosas
que no existen. ¿A quién le da mayormente la alucinación? ¿A quién? ¿A quiénes? Mayormente. A los locos, dice Melanie. Los loquitos, dice Janel. Esquizofrénicos, pacientes con enfermedades mentales, cuidado. Farmacodependientes, personas que pasan por niveles de ansiedad y estrés muy elevado. Demasiado elevado, también. Claro. ¿No? Entonces, ahí está. Entonces, no pensemos solamente en los esquizofrénicos o los loquitos, como se dice por acá. No. Hay que pensar también en los fármacodependientes. Las personas que se drogan. Claro. Entonces hay que tener cuidado. Claro que sí. Ellos pueden, o sea, puede eso generar, dejar secuelas. Claro. Veamos la 25. La percepción es un proceso que... ¿Cuál sería la 25? Ya, tranquilo, Galvez. ¿Cuál sería la 25, chicos? Interpreta. Ah, cuidado. Claro. Integra, interpreta, discrimina, selecciona. ¿Cuál sería acá? Todas las anteriores, chicos. Cuidado. Cuidado. A veces en preguntas sencillitas. Claro, porque todas tienen que ver con la percepción. Discrimina, diferencia, selecciona, claro, lo que voy a percibir. Pues hay que tener cuidado, ¿ven? Se puede venir una pregunta así, fácil, ¿eh? Veamos acá, la 26. Dice acá, es aquella patología perceptual, la 26, que comprende la incapacidad para reconocer las formas o la naturaleza de los objetos. A ver, ¿cuál sería la 26? Apraxia, afasia, ilusión, alucinación, agnosia. ¿Cuál sería, chicos? A ver. Claro, esto sería una agnosia. La agnosia es la incapacidad para comprender, que comprende la incapacidad para reconocer las formas o la naturaleza de los objetos. Mira qué interesante, ¿eh? Por eso hay que tener mucho cuidado ahí, joven. Claro, la praxia, ahí hay que tener cuidado porque cuando nosotros hablamos de apraxia y afasia, ojo, entonces hay que tener mucho cuidado cuando hablamos justamente de la apraxia. Cuando hablamos, es un trastorno del cerebro en el cual una persona es incapaz de llevar a cabo tareas o movimientos. La apraxia, ¿no? En el caso, ya, de la afasia, ya, la afasia, hay que tener cuidado, chicos. La afasia es un trastorno del lenguaje. Por eso la persona tiene dificultad para leer, escribir y expresar lo que quiere decir. Claro, a veces también dificulta entender lo que otras personas están diciendo. Pues es un síntoma de daño en las partes del cerebro que controlan el lenguaje. Cuidado, mis jóvenes, cuidado. Entonces, estoy explicando esto para que no haya duda. Muy bien. Veamos la pregunta 27, muchachos. Si no ejercito un material, ¿cuánto es el tiempo aproximado que persistirá en la memoria a corto plazo? ¿Cuál será la 27?
Claro, entre 15 a 20 segundos. Cuando dice no se ejercita es porque no se repasa. Es lo que pasa acá, ¿no? A veces hay chicos o chicas que por ahí no repasan lo que hemos aprendido en la clase. Pueden tener aún más. Acabo de mandar con el profesor José unas diapositivas para que lo puedan ver. Ahí no lo pongo porque ya no nos va a alcanzar tiempo. Hay que hacer todavía filosofía y no nos va a alcanzar. Pero igual ya queden ustedes en ponerse a repasar y ver esto. O sea, no esperemos a que todo el profesor lo tiene que hacer. No. La 28. ¿Cuál sería la 28, chicos? A ver. ¿Cuál es la 28? Las creencias como las normas que se transmiten de una generación a otra generación tienen como base la... A ver, ¿cuál es la 28? La memoria, ¿sí? ¿La memoria estará bien? Pues digo memoria, es muy amplio. Dice de una generación a otra. Ah, y hay que tener cuidado. Ahí ha entrado todavía lo que decía hace un momento. Claro, el repaso, ¿no? El hecho. Ahí, ¿cuál sería la clave, profesor? Ah, aquí la clave sería la C. Claro que sí. Ah, memoria a largo plazo. Claro. La memoria implícita, eso es un término más sanmarquino, Amy, pero no lo es Steam. También puede ser válido. Si nosotros hablamos de una memoria implícita, ojo, esa memoria llamada implícita, ojo, está dentro de la memoria a largo plazo. Claro, no, esa memoria implícita ahí está la memoria no declarativa. Es el almacén de conductas automatizadas y que no es necesario que se expresen en palabras. Puede ser una memoria procedimental o puede ser una memoria emocional. ¿Está claro, Amy? ¿Sí? Muy bien. Veamos acá, chicos. La pregunta número 29. ¿Qué tipo de memoria presenta una capacidad ilimitada e imprecisa para almacenar informaciones? ¿Memoria sensorial? ¿Sí? Capacidad ilimitada e imprecisa para almacenar informaciones. A ver, ¿cuál sería ahí? A ver. Claro, acá sería una memoria a largo plazo o también llamada memoria mediata. Cuidado, no vaya a ser que así te venga en el examen de admisión. Claro, ahí está la memoria explícita e implícita. Cuidado. La 30. ¿Qué condición se necesita para que nuestras experiencias, conocimientos importantes se graben a ver, se graben en la memoria? ¿Qué condición es necesaria? La 30. A ver. Subjetivo. Experiencia. Para que se graben, dice en la memoria. Cuidado. ¿Solamente la experiencia? No, ahí que entra a detallar. Que sea significativo. Que tenga sentido. Si no tiene sentido, ¿qué pasa? Lo olvidamos. Claro, ahí viene el problema. Ustedes mismos van a postular a la universidad. Entonces, hay que tener cuidado ahí. Claro, claro, tampoco no es que tu examen para los que postulan a Villarreal, 29, creo 29 de mayo,
no es unas preguntas tipo San Marcos. San Marcos son más elaboradas, son preguntas ya con texto. Acá no, pero igual hay que tener cuidado, porque mira, en cositas simples, sencillas, te puedes equivocar, ¿ah? O sea, tampoco no te estoy diciendo que todo en Villarreal es tranca, no. Tampoco no es así. Pero es como un chico que postula a la uni. Un chico que postula a la uni, y que hemos tenido acá ciclo uni, acá en la academia, ojo, claro, las preguntas son casi similar a Villarreal en psicología y filosofía, en letras. Pero si yo veo el nivel de uni en matemáticas, física y química, su nivel es otro, ¿no, chicos? Hasta tiene mejor nivel que San Marcos. Por ahí hay que tener cuidado, claro. Por ahí hay que tener mucho cuidado. La 31. El no tener capacidad de reproducir experiencias, conocimientos pasados que fueron fijados a pesar del esfuerzo por recordarlo, condiciona. ¿Qué condiciona? ¿Cuál sería la 31? A ver. A ver. Están contestando por ahí. Vamos a ver. ¿La represión será? ¿Será represión? La represión es una causa, o puede ser una de las causas de este proceso. ¿Qué es cuál? El olvido. El olvido es la incapacidad para fijar recuerdos, a pesar del esfuerzo por quererlo guardar. Una de las causas puede ser por que simplemente la curva del olvido, la represión, ¿no? De la represión es porque no quieres recordar ese episodio de tu vida, porque fue un episodio doloroso, traumante. Claro, entonces hay que tener cuidado ahí, chicos. ¿Ok? Veamos la pregunta 32. Converso con un amigo y de pronto tomo conciencia de que es la hora de tomar mis medicinas. Esta acción define a... A ver, ¿cuál será la 32, chicos? A ver. Claro. Hay una evocación, pero ¿una evocación de qué tipo? Asociativa. Claro. Profesor, ¿y por qué no por ahí me dicen, no, involuntaria? Cuidado. ¿Sería involuntaria? ¿Sería involuntaria? A ver. La evocación voluntaria es cuando la persona hace un esfuerzo por recordar. Pero cuando converso con un amigo y de pronto toma conciencia de que es la hora de tomar mis medicamentos, a ver, de pronto, podría ser asociativa, de pronto dice, ¿no? No dice que pasó, no vio algo, no. Eso sería asociativa. Por eso estoy viendo Juan. Claro. Entonces, acá, ¿cuál sería la clave? Claro, no lo estaría asociando. Tienes razón, Juan. Justo por eso estaba analizando bien la pregunta. ¿Ves? Hasta yo. Pero acá, ¿cuál sería? Bésalo. Involuntaria. Así es. Porque surge súbitamente. Surge súbitamente. Cuidado. ¿Está bien, Juancito? Muy bien. La 33. Al observar un niño, recuerdo mi infancia. Ello implica una evocación. ¿Una evocación de qué tipo? Acá sí o acá no. ¿Espontánea? Al observar a un niño, acá sí es asociativa. Claro. Porque, claro, ¿qué es lo que lo conecta? Claro. Al observar a un niño, ¿qué hago? Vuelvo a mi infancia. Así es. ¿Ven?
La 34, muchachos. ¿En qué fase de la memoria existe conciencia de los datos almacenados? La 34. ¿Cuál sería la 34, muchachos? A ver. Codificación es captación. Evocación es el acto de recordar. Almacenamiento es cuando se guarda la información. El reconocimiento es darme cuenta, tomar conciencia de los datos almacenados o ese episodio. Ah, ya me acordé. Claro, ¿no? Esto, ¿no? Vino en una pregunta que me tomaron acá en la... Ahí está. Claro. ¿No? Ahí está. Por ahí quizás hay chicos que han visto ayer el simulacro, o ayer, perdón, el sábado ha sido, el simulacro que ha tomado la UNAC. Ahí está. Eso también. Para que sea almacenamiento, ahí, ¿qué debe decir? Me preguntan por acá. Debe decir acá, en la que la memoria existe, ojo, para que sea almacenamiento, fase la memoria que consiste en guardar la información captada. Juan. Ahí sería almacenamiento. La evocación es el acto de recordar. La codificación es el registro, captación del estímulo. Pues cuidado con eso. ¿Te quedó claro, Juan? Muy bien. Vamos a ver las preguntas ahora de filosofía. Ya pasamos a filosofía, porque si no, el tiempo nos va a quedar comprimido. Veamos la primera pregunta sobre filosofía, muchachos. Ahí. Me dice, la actitud filosófica no es. ¿Qué no es? A ver. Hay que tener cuidado. La actitud filosófica es la disposición que tiene el individuo para cuestionar, problematizar, claro. Es radical, ¿por qué? Porque quiere llegar a la raíz del problema. Es universal porque lo abarca todo. Pero ¿qué no es, chicos? Cancelatoria. ¿Por qué? Cancelatoria sería simplemente cerrarme a la posibilidad de poder llegar a la verdad o por lo menos dilucidar sobre qué puede ser la verdad. Ah, caramba, profesor, interesante. ¿Eh? Pues hay que tener cuidado ahí, muchachos. Veamos la pregunta número 2. Relacionar. A ver. Ética, nociología, metafísica, ontología, estética. Si yo digo ética, ¿con cuál se relaciona ética? Claro, los principios de la conducta humana. Principios son la parte moral. Claro, ¿no? Exacto. Si nosotros decimos, hey, nociología, teoría del conocimiento, claro. Noxis, conocimiento y logos, estudio del conocimiento. Si decimos lo bello, de estética, claro, muy bien, claro. El valor estético de la belleza, así es. Saber trascendente, la metafísica, claro, ¿no? Cuando hablamos de Dios, el alma. Cuando hablamos del estudio del ser, la ontología. ¿Cuál es la clave, chicos? Bésalo, claro que sí. Muy bien, muchachos. Hay que estar muy atentos ahí, ¿eh? Cuidado. Veamos la pregunta número 3. La epistemología trata de... Está fácil, creo que está súper fácil acá, ¿eh? Así es, muchachos. ¿La filosofía de qué?
de la ciencia. Interesante, profesor. Claro. ¿Ven? Muy bien. La C. ¿Cuál de las siguientes no es una pregunta filosófica? ¿Cuál no es? ¿Qué puedo saber? Sabe que puedo saber, conocimiento. ¿Qué debo? Debo, ética y sabe conocimiento. ¿Qué es el hombre? Antropología filosófica. ¿Qué me cabe esperar? ¿Cuál? Claro, ¿qué me cabe esperar? Estamos hablando de la proyección, ¿no? Claro. Entonces, acá, ¿cuál sería la clave, chicos? ¿Cuándo moriré? Exacto, ¿no? Porque eso tiene que ver con el ciclo de vida de una persona o el ciclo de vida de un organismo. Interesante, profesor. ¿Ven? La 5. ¿Cuál será? A ver, lean bien, ¿ah? ¿Cuál sería la 5, chicos? Dedo. El surgimiento de la filosofía se encuentra relacionado con ¿qué? Buscar un conocimiento verdadero. Cuidado. Si decimos verdadero, es que ya estamos hablando de la verdad. Y en este tiempo se hablaba de este concepto de verdad. Encontrar una sustancia primera que dé origen a las cosas. Sustancia primaria. Ni siquiera primera, primaria dice. No, no puede ser primaria. Eso, el concepto de sustancia recién viene con Aristóteles. Claro. ¿Cuál sería acá, profesor? Porque te está hablando cómo el surgimiento de las llamadas sociedades esclavistas. Hay que tener mucho cuidado, chicos. ¿Por qué? Porque obviamente, si nosotros hablamos, en este caso, del origen de la filosofía, es importante hacer la observación justamente de esto. ¿Cómo aparece la filosofía? ¿Cómo se da? Entonces, es importante por eso poder establecer ahí, en esa línea, que la filosofía tuvo un origen. Claro, entonces por eso es muy importante hacer la acotación justamente sobre eso. Entonces, ahí vamos a ver para poder entender la práctica del ocio en los líderes. Ocio. ¿A qué le llamas ocio? A ver, no te entiendo eso, hija. A ver, veamos acá, chicos. Estemos atentos por acá. Veamos ahí. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Ramos sobre el origen de la filosofía. Primero aclararé que la filosofía no es exclusiva de Occidente. Ya en la parte oriental del mundo se desarrolló mucha filosofía, como en el budismo, en el jainismo y el hinduismo, sin dejar a un lado la filosofía japonesa. Pero la que capta nuestro interés es la filosofía occidental, de la cual han derivado todas las ciencias que estudiamos formalmente hoy en día. La filosofía occidental nació en Grecia, pueblo que se desarrolla gracias al intercambio comercial con otras colonias como las Egeas, Jónicas, Mediterráneas y del Oriente. En realidad Grecia no era una nación, sino que eran un conjunto de ciudades-estado, como por ejemplo
la afamada ciudad de Atenas o la ciudad de Esparta. Estas ciudades a veces combatían entre sí, pero generalmente se mantenían unidas, ya que compartían el mismo lenguaje, cultura y religiones. Se decía que tenían una misma identidad y cosmovisión. Toda esta historia se desarrolla a partir de aproximadamente el siglo 8 a.C. y más aún en el siglo 4 de la misma época, en el llamado Período Helénico, es decir, hace más de 2300 a 2700 años. Pero, ¿cómo se origina la filosofía? El hombre antiguo tenía necesidad de conocer su entorno, explicarlo y predecirlo para poder sobrevivir. El problema es que no podía encontrar explicaciones racionales porque la racionalidad aún no había sido desarrollada. Entonces, ante los fenómenos de su entorno, sus explicaciones solían ser del tipo mágicas. Si llovía, era porque había un ser poderoso, mágico, que enviaba el agua, obvio. Es así como tras siglos de sostener estas explicaciones, se forman las mitologías, con panteones llenos de dioses, los cuales eran los responsables de todo lo que pasaba y que no podíamos explicar. Todo era simple capricho de los dioses. Bueno, este Thor es un poquito más actual. En Grecia, la situación no era diferente. En las obras de Homero, no, ese Homero no, este Homero, el autor de la Ilíada y la Odisea. En esas obras se puede ver cómo las historias son narradas con componentes fantásticos, donde los dioses deciden el destino de los humanos. Es aquí cuando entran a escena los filósofos. Estos eran personas muy sabias que empezaron a dudar de todo. ¿Realmente existen los dioses? ¿No había otra explicación para los fenómenos? ¿Quién mandaba en nuestras vidas? ¿Por qué deben existir reyes? ¿Por qué hay desigualdad? ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? De estas dudas es que surgen ideas como la democracia, que son para nosotros tan cotidianas hoy en día. Pero estas personas sabias no se conformaban con solo hacerse preguntas, intentaban responderlas usando el razonamiento y cuestionándose a su vez si ese razonamiento era correcto, evitando recurrir a los mitos de dioses y las explicaciones fantásticas, porque esas no había forma de probarlas, sino que simplemente había que creerlas. Esto fue lo que ocurrió en la ciudad de Mileto, en el siglo VI a.C. Tres de estos sabios fueron Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Ellos se dispusieron a abandonar las respuestas mitológicas en las cuales se basaba la religión. En cambio, empezaron a buscar respuestas en el discurso racional. Se dice que es aquí donde se da paso del mitos al logos, y con ello se da inicio a la filosofía que conocemos hoy en día. ¿Y qué es lo que origina la filosofía? Para Aristóteles y Platón era el asombro lo que la originaba, una actitud de extrañeza ante la existencia y todo lo que ocurría. El asombro lleva a la duda, a un deseo de conocer y averiguar el porqué de todo. Sin la duda jamás pondríamos a prueba nuestros mitos y creencias y nos estancaríamos en la ignorancia. El filósofo René Descartes llegó a dudar incluso de su propia existencia. Por otro lado, el llegar a situaciones límites, la angustia ante la muerte, el sufrimiento, la enfermedad, la lucha por la libertad, la justicia, el odio, son todas situaciones ineludibles que generan reflexión filosófica y que, además, repercuten en los actos humanos, de modo que la filosofía se convierte en una reflexión sobre la vida y para la vida. Pero, ¿cómo definiríamos la filosofía? Etimológicamente hablando, la filosofía viene de dos vocablos griegos, philo, que significa amor, y sofía, que quiere decir sabiduría. Literalmente sería amor a la sabiduría. Esto se refiere a la actitud de una persona que puede llegar a ser filósofo, pero en realidad no todo el que ama la sabiduría llega a serlo, porque no todos se dedican a buscar la verdad de las cosas más allá de lo aparente. Entonces, la filosofía busca la verdad, pero ¿qué es la verdad? ¿La verdad es la misma para todos? ¿Tan siquiera podemos llegar a la conclusión de que existe una verdad?
Debido a estos dilemas es que resulta imposible ponerse de acuerdo en un concepto universal de filosofía. Aristóteles la define como la ciencia de las primeras causas y los primeros principios. Por otro lado, Séneca dice que la filosofía es la ley del bien y del honesto vivir, y el que ha dicho que es la regla de la vida le ha restituido su verdadero nombre. En épocas más recientes, el filósofo francés Jacques Maritain la define como el conocimiento científico que, mediante la luz natural de la razón, considera las primeras causas o las razones más elevadas de las cosas. Por otra parte, Hegel simplemente nos dice que la filosofía es la ciencia de lo absoluto. Podemos decir que es la ciencia en su estado más puro. La podemos distinguir de las ciencias particulares como la física y la química porque éstas buscan las causas más próximas de los objetos parciales de la realidad, como los elementos, las plantas y los animales. Buscan saber sus principios y estructuras, generando hipótesis que luego comprueban con experimentos y mediciones. En cambio, la filosofía trata de estudiar la realidad en general, buscando la causa primera y última, y su herramienta es la razón. Espero que les haya gustado este. Es interesante poder analizar justamente esto, porque a partir de esto podemos deliberar y poner en tela de juicio eso que llamamos verdad. Pero vamos a ver acá. Veamos la pregunta acá. El pensamiento desarrollado, ¿quién soy? ¿Ves? Ahí está. Buena pregunta, Melanie. Interesante. Mira acá. El pensamiento desarrollado por Parménides, lo que es, existe. Lo que no es, no existe. ¿Qué expresa? ¿Cuál sería la clave ahí? La 6. A ver. ¿Cuál sería la 6, chicos? A ver. Solo existe lo múltiple. ¿Lo múltiple qué es? Lo cambiante. Cuidado. ¿Lo múltiple engendra lo uno? No. ¿Por qué? Porque obviamente estamos hablando de proceso de cambio. El uno engendra lo múltiple. El uno engendra lo múltiple. El uno es ideal, es racional, es inmóvil. Claro, no puede ser eso. Lo uno no puede engendrar lo múltiple. Ah, ahí está, ¿ves? ¿Cuál es la clave? Dolor. Interesante, profesor. Pero veamos acá, chicos. La pregunta 7. El primer pensador en demostrar un teorema matemático. Mide las pirámides de Egipto en base a su sombra. Considerado como uno de los 7 sabios antiguos. ¿Quién será? A ver. Pitágoras. ¿Pitágoras será? Aquí vamos a tener que hablar de la figura de Tales de Mileto. Tales está considerado entre uno de los 7 sabios de la Grecia antigua. Tales es el primer filósofo. Pitágoras es el primero que se hace llamar filósofo, mas no es el primer filósofo. Cuidado, chicos. Tales no solamente fue filósofo, fue matemático. Claro, el teorema de Tales. Eso lo ven, ustedes lo han visto seguramente hasta en geometría, con el maestro que les enseña el curso. Por ejemplo, ahí tenemos también que él fue astrónomo. Predijo un eclipse un año antes que se lleve a cabo. Ah, ¿ven? Por eso, fue arquitecto.
Pues Tales está entre uno de los 7 sabios de la Grecia antigua. Veamos acá, muchachos, veamos acá. La búsqueda del principio generador de todas las cosas como el conocimiento del proceso de formación y el orden del cosmos fue objetivo prioritario ¿de quiénes? ¿Cuál sería la 8? Claro, la búsqueda del arjé. Por eso los presocráticos. Así es, los presocráticos, o también llamado periodo cosmológico, periodo naturalista, donde se deja de lado el mito y se aboca al uso de la razón. Miren qué interesante, jóvenes. Claro, por eso hay que tener mucho cuidado ahí. Los presocráticos. Miren qué interesante. Muy bien. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Obviamente, ahí vamos a ver la 9. Decía Sócrates, el que obra mal procede por ignorancia. Entonces, ¿en qué se funda la moral socrática? ¿Cuál sería la 9? A ver. El que obra mal procede por ignorancia. Por eso no hay hombre malo, decía Sócrates. Hay hombre ignorante. Entonces, ¿en qué se funda la moral socrática, chicos? Interesante, en el conocimiento del bien. ¿Cuál es el mayor bien que el hombre debe buscar? La virtud. ¿Qué es la virtud? ¿Irte a rezar a la iglesia? ¿Qué es la virtud? ¿Leer la Biblia? No, ¿la virtud qué es, chicos? Vivir de acuerdo a la razón. Por eso, en orden, en equilibrio. Miren qué interesante. Es por eso importante ubicar acá justamente esto. Vamos a ver la pregunta 10. Muy bien. A partir del siglo V a.C. en Atenas, la filosofía ya no es más preocupación por la naturaleza, sino el problema se enfoca en el hombre, el ideal del ciudadano el perfecto. Este tipo de pensamiento es consecuencia de, ¿cuál sería la 10, chicos? ¿Cuál sería la 10? Patricia, Juan, Sebastián. ¿No hay? Yaneli, Karen, Mariluz. ¿Cuál sería la 10, jóvenes? La supremacía de Atenas. La cultura avanzada de los griegos. La difusión de la filosofía socrática. ¿Sí? ¿Será eso? Cuidado. El siglo de Pericles. Nada, ¿ven? ¿Cuál es acá, profesor? El triunfo de la democracia ateniense. ¿Ven? Hay que estar atentos, mis muchachos. Hay que estar muy atentos ahí. Claro. Ven que esto engloba todo lo demás en una sola palabra. Cuidado. La 11. La sofística se interesó en el convencer. Abandonando, debería decir abandonando el punto de vista del ser y de la verdad. En ello encontramos la postura nociológica denominada ¿cómo se llama?
¿Dogmatismo? Sí, será el dogmatismo. Cuidado. Eso se llama relativismo. Claro, jóvenes, ¿qué ha pasado ahí? Cuando hablamos de los sofistas, cuidado, hay que tener mucho cuidado ahí, chicos. Por eso, cuando hablamos de los sofistas, ¿quiénes fueron los sofistas? Es muy interesante ir comprendiendo un poquito más sobre ellos para no cometer posibles equívocos ahí. ¿Cómo así, profesor? Vamos a ver, no lo veremos todo, solamente una parte de este video. Veamos acá. La segunda mitad del siglo V a.C. es un momento de gran esplendor cultural en Grecia, especialmente en Atenas. El gobernante elegido por el pueblo era Pericles, un político y estratega brillante que se dedicó a promocionar las artes, la literatura y comenzó la construcción de templos como el Partenón, por cierto, el templo más imitado de toda la historia. Habían concluido las guerras médicas contra los persas. Los atenienses habían alcanzado la victoria. De ahí se desencadena un sentimiento de orgullo nacional y de colaboración ciudadana, pues todos tuvieron que participar para vencer en la guerra. La forma de gobierno de Atenas era una democracia asamblearia. Los ciudadanos se reunían en el ágora y debatían los diferentes asuntos políticos. En este contexto, saber hablar y defender tus ideas era esencial. ¿Nunca habéis visto anuncios de coaching para convertirte en un líder y aprender a hablar en público? Pues a esto se dedicaban los sofistas, entre otras cosas. Tú, jovencito, que pareces un poco hipster, ¿quieres ser un orador eficaz y dominar el arte de la retórica para triunfar en el ágora? Los sofistas, palabra que quiere decir sabio en griego, te enseñarán el arte de la retórica y la oratoria, eso sí, por un módico precio. Los sofistas fueron los primeros filósofos profesionales. Recibían un salario a cambio de sus enseñanzas, lo cual fue bastante polémico. ¿Alguna vez habéis visto que acusan a un youtuber diciéndole solo estás aquí por el partner y por el dinero, eres un vendido? Bueno, pues algo parecido le decían a los sofistas. El mismo Sócrates llegó a considerar que recibir dinero por enseñar era una forma de prostitución, pues se privaban a sí mismos de su libertad, ya que se veían obligados a conversar con los que pudieran pagar sus honorarios, mientras que él era libre para disfrutar de la compañía de quien quisiera. Protágoras fue uno de los mayores representantes de la sofística. Era un viajero incansable. Protágoras, como buen sofista, cobraba por sus lecciones de oratoria y retórica. Un discípulo suyo le dijo: «Solo te pagaré si llego a ganar un juicio haciendo uso de las dotes retóricas». Como no ganaba ningún juicio, se negaba a pagar. Así que Protágoras celebró un juicio contra él y dijo: «Si yo gano, es preciso que por haber ganado me entregues los honorarios, y si pierdo, se habrá cumplido la condición impuesta de que habrás ganado un juicio haciendo uso de tus dotes retóricas, así que también deberás pagarme». Como veis, sabían hacer malabarismos con las palabras. No penséis que los sofistas solo se preocupaban por el dinero. Pericles, el gobernante, era amigo del sofista Protágoras y le encargó a este la redacción de la constitución para la nueva colonia de Turios, donde por primera vez se estableció la educación pública y obligatoria. Gracias, Protágoras. Una idea revolucionaria de los sofistas era que cualquier ser humano podía hacerse sabio y virtuoso si era convenientemente educado con independencia de su etnia, raza u origen familiar. Lo cual es un gran avance, pues de aquella existía el prejuicio de que tan solo las personas procedentes de familias aristocráticas podían prosperar en la educación. Vamos a ver las... Es muy interesante ver acá, justamente, en esta línea, chicos, que los sofistas tuvieron una acción muy interesante dentro del conocimiento, aunque no lo parezca. Pero vamos a ver. La 12. Según Platón, el mundo sensible, ¿qué es? ¿Y el mundo de las ideas, qué es? ¿Cuál sería la 12, jóvenes? A ver. Claro, el mundo sensible es falso. ¿Y el mundo de las ideas, qué es? Verdadero, ¿no? El topus Uranus. Claro, por eso
Él hablará hasta de un demiurgo, un ordenador. Claro. Es muy interesante, por eso que hay que tener cuidado ahí, porque podríamos sin querer cometer un equívoco ahí. Para Platón, las ideas, ¿qué son? A ver, la 13. ¿Cuál sería la 13, chicos? Claro, el ser verdadero que la filosofía busca. Ciertamente, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente en eso se basaba Platón. El idealismo objetivo de Platón, ¿no? Claro, las ideas. Eso platónico viene en filosofía idealista. La filosofía platónica podría definirse como ¿qué? Idealismo objetivo, así es, claro. No es el realismo moderado de Aristóteles, claro, cuidado. Acto y potencia explican, según Aristóteles, de las cosas. ¿Cuál sería la 15? Claro, el cambio de las cosas. El ser en acto, el ser en potencia, el huevo y la gallina, la semilla y el árbol. El ser en acto y el ser en potencia. El ser en acto es lo que es y el ser en potencia es lo que llegará a ser. Claro, muy bien. Para Aristóteles, el ser tiene muchos significados, pero fundamentalmente se asume ¿como qué? Claro, materia no, sustancia. Cuidado, chicos, sustancia, lo que decíamos hace un momento, ¿no? Interesante. Vamos a ver acá la pregunta 17. Posición filosófica que sostiene el hombre que acepta con resignación las cosas como son y no como quisiéramos que fueran. ¿Se trata de quién? ¿Quién plantea esto, chicos? Ah, la escuela estoica. Pues son los estoicos decían, esto ya está dentro de la filosofía helenístico-romana. Claro, los estoicos plantean cuál es el mayor bien que el hombre debe buscar. El hombre debe vivir de acuerdo a la razón y a la naturaleza. Debe abstenerse de los placeres. Por eso el estoicismo va a ser una postura que tomarán los primeros sacerdotes de la iglesia. Entonces, en ese punto hay que ser claros, ¿ok? Claro, por eso ellos van a tomar justamente esto, ¿ok? Entonces, ¿ahí cuál sería la clave? Y la epicureísta, ¿en qué se basa? Cuando hablamos de la epicureísta, ¿la epicureísta en qué se basa? El hedonismo. La epicureísta se basa en la búsqueda del placer. ¿Cuál es el mayor bien que el hombre debe buscar? El placer. Ah, interesante. Escéptica, el escepticismo. ¿Cuál es el mayor bien que el hombre debe buscar? Ah,
Ah, la verdad, la duda. Muy bien, claro. Hay que tener cuidado ahí, chicos. La número, la suspensión del juicio, así es. Abstenerse, no de los bienes, sino abstenerse de afirmar que he llegado a la verdad. Esa es la postura del escéptico. Claro, se llama también, ¿cómo se llama? Pirronismo. Ah, interesante, profesor. 18. La siguiente expresión pertenece. El placer es el verdadero bien y además es quien nos indica lo que conviene y lo que repugna a nuestra naturaleza. ¿Cuál sería ahí? ¿Quién dice esto? Epicuro de Samos, claro, el epicureísmo. Pero cuando habla de placer, cuidado, no estamos hablando de un placer puramente sensorial, claro, ¿no? Sino también un placer espiritual, intelectual. Ah, interesante, claro. Pues, el dolor es el peor de los males. Claro, el dolor. Ahí hay que tener cuidado. Veamos la 19, jovencitos. ¿Cuáles son los dos caracteres capitales por el cual el sistema plotino-plotiniano está regido? A ver. La bondad divina y el nous. Claro. Ahí nos habla del nous. ¿No? ¿El nous qué es? El ordenador. ¿Quién es este nous? En el neoplatonismo. Es el uno originario. ¿Quién es el uno originario? Dios. Esto lo tomará más adelante la patrística de la Edad Media. Claro. ¿Qué nos dice la patrística? No, claro. Pero cuando decimos las eneadas y el nous, cuidado. Claro. ¿Cuáles son los dos caracteres capitales por el cual el sistema está regido? Claro, ahí podríamos decir, por ejemplo, las eneadas y el nous. Muy bien. Las Eneadas es una obra escrita por Plotino, pero no está dentro del sistema, es una obra. Cuidado. Ahí yo me quedaría mejor con la B. Claro, cuidado con eso. Veamos ahí, chicos. ¿Ya? ¿Ha quedado claro? Pues esto va a tomar la teología cristiana. Claro. Dios es uno y es trino. Claro. Pues uno y trino. Claro, la Santísima Trinidad. La 20, la doctrina de los padres de la iglesia, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la 20? ¿Escolástica? No. Patrística, viene patris. Ahí tenemos a San Agustín, la patrística, claro, chicos. Muy bien, muchachos, ahí nos vamos a quedar. Espero que haya quedado claro esto, ¿ya? Y ahí nos quedamos. Miss Brenda, ya me despido y será hasta la próxima semana, ¿sí? Permiso, chicos, nos vemos, cuídense.